Hace unos meses hablamos sobre uno de los clásicos más increíbles del cine y explicamos cómo hicieron que un hombre pudiera volar en 1978 y sin la ayuda del tan conocido CGI. El hacer pesas me ayudó. Y hoy, con todas las ganas del mundo, hablaremos de su secuela y de cómo los genios del cine hicieron para que Superman pudiera pelear con unos enemigos de su misma fuerza y naturaleza. Superman 2. Y para poder entender mejor y recordar cómo hicieron el efecto de volar, les dejo un fragmento del video anterior. Pero si quieren una información más profunda, tienen que irlo a ver completo. La técnica fue posible gracias a la proyección frontal. Esta técnica permitió filmar tanto al actor y el fondo de las ciudades al mismo tiempo, sin necesidad de edición. Y para poder entender esto, tenemos que entender primero el sistema de grabación. Este sistema contaba con una cámara, un proyector, un vidrio colocado a 45 grados que tenía una cara con espejo y el otro lado transparente, y un lienzo de fondo construido con el material anteriormente ya mencionado llamado 3M Scotchline, que tiene la propiedad de reflejar la imagen en la misma dirección a casi 1000 veces más la intensidad original. Y miren, al momento de grabar hacían esto. Toma nota. Escogían el fondo que querían mostrar detrás de Superman y lo colocaban en el proyector. Este proyector mandaba la imagen al vidrio, pero al lado que tenía el espejo, y este espejo de igual forma rebotaba la imagen hacia la pared de Scotchline, que intensificaba la imagen por 1000 y lo regresaba en la misma dirección hacia el vidrio. Y como el lado de la cámara era transparente, esta podía captar la imagen nítida. Con este método ya en los rodajes pusieron a Superman o cualquiera que tuviera que volar delante de la pared de Scotchline y filmaron. La cámara automáticamente capturaba tanto al actor y el fondo al mismo tiempo, logrando algo alucinante. Pero también hay momentos donde hay mucha movilidad y velocidad y la base que sostenía a los actores no era tan maniobrable para poder girar. Por esa razón, tanto la cámara, el proyector y el vidrio fueron colocados en un mecanismo móvil que podía moverse alrededor del actor, logrando que el fondo se moviera y el protagonista solo debía mantenerse en posición horizontal. Todo el proceso de solo lograr este truco fue brutal. Invirtieron no solo dinero, también tiempo y mucho esfuerzo. Y se dice que la segunda película fue dirigida por Richard Lester, pero esto no es del todo cierto, ya que el director de la primera entrega, Richard Donner, grabó más del 70% de la película en conjunto con la primera, pero Donner tenía su visión y una manera de hacer las cosas, y al parecer eso no les gustó a los productores, quienes lo despidieron y contrataron a Lester, quien ya desde la primera entrega era el mediador entre Donner y los productores, quien hizo regrabaciones de muchas cosas y cambios para que le otorgaran el crédito de director. Y aunque no lo hizo nada mal, sinceramente la secuela no es tan buena como la primera. Sin embargo, si hablamos netamente de los efectos especiales, la gente que trabajó detrás siguió esforzándose al máximo para poder hacer posible la visión proyectada en el guión y los storyboards de cada escena. Por ejemplo, la primera escena de alto voltaje pasa en la Torre Eiffel, donde la loca de Lois Lane queda atrapada debajo de un ascensor que cae en picada. Esto en la vida real iba a ser algo imposible por obvias razones, y solo consiguieron algunos permisos para poder grabar algunas tomas en la torre real. Por eso, para poder hacer posible las tomas más complejas, a donde pondrían a Superman filmado en fondos azules, construyeron una miniatura realista. Tomas en miniatura que se combinaron perfectamente con tomas reales de los actores hechos en plataformas reales puestos delante de una proyección de la ciudad de París. Por ejemplo, aquí la plataforma conectada a una grúa levanta al actor. Sin embargo, tras el corte de cámara, vemos a un Superman en miniatura sujeto al ascensor subiendo, para después salir con todo hacia arriba. Y después este espacio es una pintura, y el ascensor junto con Superman son solo una fotografía aislada a la cual animaron manualmente. Hoy esto parece algo que hasta tú podrías hacer. Bueno, tal vez, pero en ese entonces estas técnicas eran muy complejas, ya que no tenían acceso a una computadora digital para editar o cortar a gusto. Eso saldría después de 8 años todavía. Aquí los que reinaban eran las impresoras ópticas, máquinas que permitían juntar 2 o más tomas realizadas en cintas diferentes en una sola. Y así Superman logra salvar al mundo de la explosión de la bomba, pero igual los condena a sufrir más, ya que por accidente o torpeza libera a los malotes más malotes encerrados por su padre, quienes llegan a la luna y eliminan a unos astronautas que andaban por ahí perdiendo el tiempo. La superficie lunar fue construido en un set a escala completa, donde hasta con
construyeron una nave que fácilmente podría haber sido el Apolo 11, y para simular la gravedad cero y el vuelo usaron cuerdas y arneses sujetos a grúas en el techo que los movían según la necesidad. Y este uso de grúas no se termina aquí, ya que más adelante estos tuvieron un uso constante y muy necesario. Por ejemplo, la siguiente escena de acción ocurre en las cataratas del Niágara. Chispas, qué bonito. Sí, son muy bonitas. Donde un niño sin cerebro se cae tras estar jugando en la barandilla. Y hubiera terminado en el más allá si Clark no se escapaba de Lane y se transformaba en Superman para poder rescatarlo. El niño y Superman en primer plano fueron filmados con el mismo sistema que se explicó al inicio. O sea, la cámara que tenían filmó a los actores y al fondo al mismo tiempo sin necesidad de ediciones. Por eso es que no se ven los contornos negros que dejan las ediciones que se filmaron con croma. Por ejemplo, el ascensor que se va al espacio, o esta otra cuando Superman baja la catarata. Para poder conseguir este fondo visto desde arriba del Niágara para las tomas de Superman, usaron una grúa inmensa donde colgaron una caja cuadrada desde donde los camarógrafos consiguieron las tomas necesarias para la acción. Pero esto fue muy peligroso y tuvo que coordinarse milimétricamente, ya que si la grúa cedía, ni Superman hubiera podido salvarlos. Sin embargo, este niño sí está en el lugar real, pero siempre sujeto de cuerdas, y más abajo hay una plataforma para poder evitar accidentes. Y este niño de aquí claramente es un maniquí cayendo. Y al final, para vendernos la idea de que todo fue real, nos muestran a los actores siendo bajados por una grúa donde están sujetos con cuerdas pintados con el mismo color del fondo. Pero la acción no se termina aquí, ya que las cosas se ponen mucho más bravas río abajo, donde de nuevo la loquilla de Lois Lane tratando de demostrar que Clark es Superman. Estoy tan segura de que eres Superman que voy a apostar mi vida. Se lanza al agua y es arrastrada cuesta abajo. Esto es una locura. Pero ¿realmente la actriz se lanzó a estas aguas súper peligrosas? ¿Es acaso posible hacer eso? Pues en realidad no. Todo es una ilusión muy bien hecha. La actriz no se lanza al agua. Es obvio que el director no iba a permitir que corra un riesgo tan grande. Por eso al río pusieron una tabla con un colchón para que la actriz cayera ahí. Pero entonces, ¿cómo es que nosotros vemos a la actriz caer al agua? Pues por la edición y los trucos. Inicialmente el plan era que un especialista se lanzara al río real, pero nadie se atrevió. Por eso, sin escatimar en gastos, se construyó una réplica casi exacta del río en la parte trasera de los estudios Pinewood. Ese decorado tenía tanques elevados para soltar agua a presión para poder simular la corriente del río. Y esta de aquí es la doble de la actriz y encima está la cámara que graba su caída. Y hay cámaras en otros puntos que también capturan el resto de la secuencia que será usada en el montaje. Pero no solo participó la doble, Margot Kidder aún tuvo que meterse al río real para poder filmar algunas tomas en primer plano para que la secuencia tuviera realismo. Y la verdad es que sí lo tuvo. Pero la secuencia fue muy delicada de filmar, ya que tuvieron que buscar aguas más tranquilas y primero meter a los especialistas para que vean si era posible o no filmar sin peligro. Amarraron a la actriz a cuerdas desde varios puntos para controlar su dirección y velocidad, y así lograron hacerlo posible. Y por otro lado, después de este acto, vemos como Zod, Ursa y Non bajan a la Tierra volando. Este vuelo, siendo sinceros, en la actualidad se ve un poco falso y no se ve igual como los vuelos de Superman. ¿Por qué? Pues porque no pudieron utilizar la proyección frontal, y esto por una única razón: los personajes se difuminan y se meten entre las nubes para salir ya más abajo. Esto no se puede hacer con una proyección frontal, por eso tuvieron que grabar a cada actor en un fondo azul por separado para poder tener control sobre su color y opacidad individualmente. En edición colocaron a cada personaje en su posición, y cuando debía entrar en las nubes, les bajaron la opacidad progresivamente desapareciéndolos, para después hacerlos aparecer más adelante. Y obviamente a la Tierra bajaron con la ayuda de las grúas, y el hombre camina a través del agua porque pusieron una tabla debajo. Y esta serpiente sí fue real, pero no era venenosa, y por eso la actriz podía agarrarla sin problema. Y no la muerde tampoco. La toma se hizo al revés, o sea, primero con la serpiente amarrada o pegado con algo a su piel, a la cual jalaron con fuerza para después en edición invertir la toma. Y en la siguiente acción, la serpiente usada ya no es real, sino un animatrónico, a la cual le prenden fuego real. Y los rayos de luz que salen de los ojos fueron animados manualmente y agregados encima con una impresora óptica. Tengo poderes maravillosos. Y luego de esto pasa lo siguiente.
¿Cómo lo hicieron? Pues para este truco amarraron el arma con unas cuerdas de piano para controlarlo desde arriba, y para darle ese color usaron la rotoscopia. Imprimieron todo el negativo de la escena y en cada fotograma u hoja pintaron ese color siguiendo solo el arma, para al final fotografiarlo en sucesión y así agregarlo encima de la toma con la ya mencionada impresora óptica. Y en realidad son trucos aparentemente simples, pero en su tiempo les hicieron batallar durísimo. Y ya ustedes saben cómo levantaron el auto. Así es, una grúa. Y después de esto los malotes siguen haciendo estragos y quieren mostrarle su poder a todo el mundo. Los humanos empiezan a aburrirme. El señor cayó a un colchón enterrado en el suelo. Y el mudito hace de nuevo el truco de los rayitos y hace que un carro militar pierda el control por las bombas de humo puestas en el piso y suba por una tabla convenientemente puesta ahí y salga a través de una casa. Pero no todos los tripulantes hicieron la acrobacia, solo ese de aquí, ya que este hombre es un señor maniquí. Tras la acrobacia del maniquí, unos soldados tratan de atacar a Zod con una especie de lanzallamas, pero uno que no fue real, ya que el fuego que vemos nunca estuvo en la toma, y tampoco el general Zod. Te explico. Los actores solo simularon disparar fuego y después alguien dentro de la casa presionó un botón para darle chispa al combustible puesto en los palos a donde supuestamente debían llegar las llamas sopladas por Zod para poder empezar el incendio. Pero lo complicado aquí fue poner el fuego encima de la toma real. ¿Cómo hicieron para darle esa curva? Para esto, prendieron fuego real y lo filmaron, y recortaron solo la parte necesaria formando el trazo curvo deseado, y armaron tipo una animación para mostrar cómo el fuego iba creciendo. Todo esto se hizo por separado y al final lo compusieron encima de los actores con la impresora óptica. Y este Zod no estuvo presente, él está delante de una proyección, por eso el fuego queda detrás de él. Y miren ese proyectil animado, se transforma en un proyectil de plástico. Y el helicóptero no lanzó nada, la explosión es causada por un pirotécnico enterrado en el suelo con anterioridad. Este helicóptero y el soldado sí son reales, sin embargo tras el corte de cámara lo cambian por uno de juguete al que manejan con control remoto, lo que hace que confirmemos que las casas y todo este espacio fue un diseño realista en miniatura. Esto es impresionante, ¿te imaginas haber tenido este helicóptero o uno de estos de niño? ¡Levántalo! Esta explosión en miniatura es simplemente increíble y realista. Y luego de esto pasamos a otra toma realizada en la Fortaleza de la Soledad. Toda esta estructura fue real y hecha en base a vidrio y mucho plástico transparente parecido al cristal. Y es aquí donde Superman renuncia a sus poderes para poder quedarse con su amada Lois Lane al entrar en una cámara donde se expone al sol rojo de Krypton. Este sol rojo en realidad fueron luces proyectadas desde atrás del cristal. Pero ¿cómo hicieron para poder separar a Clark de Superman en este efecto increíble? Fue algo muy complejo en ese tiempo por las herramientas básicas que tenían, pero lo hicieron perfecto. Para poder lograrlo hicieron dos tomas desde la misma posición, la primera con Superman encorvado pegado al cristal y la segunda con Clark encorvado para después salir caminando. Luego de esto ambas tomas se pusieron una encima de otra y a Superman le fueron bajando la opacidad a medida que Clark salía del cristal, lo que logró una ilusión increíble que tiene un mensaje profundo de renuncia. Di que me amas. Luego de esto nos dirigimos a la Casa Blanca junto con esas manchitas en el cielo que dicen ser los malos, quienes antes cambian las caras del monte Rushmore por la de ellos. ¿Cómo lo hicieron? Pues simple, las caras y la montaña están hechos en miniatura. Para hacer la transición de caras, crearon estatuas de las cabezas de los malos y les tomaron fotos para después recortarlos y ponerlos encima de las cabezas originales, uno después de otro según los rayos. El rayo ilumina y esto hace que la transición de la cara a otra pase un poco desapercibido. Luego llegan a la Casa Blanca y hacen destrozos, y aquí los que más trabajaron fueron los especialistas, quienes tuvieron que saltar por todos lados, chocar contra las paredes y hacer toda clase de acrobacias. Por ejemplo, este actor no era tan fuerte como para levantar a este especialista y lanzarlo lejos. Para poder hacerle la vida un poco más fácil, utilizaron la ley de la palanca o del sube y baja y usaron colchonetas de protección
y resortes saltarines para que impactaran en las paredes falsas. Digo falsas porque hasta un niño puede notar que esta mesa es de cartón y que este techo del Daily Planet es de Tecnopor. Y entiendo que esto se hizo para proteger a los actores, sin embargo podían haberlo disimulado un poco más, pero no pasa nada, se lo perdonamos. Y ahora pasemos a lo siguiente y tal vez al trabajo más importante de esta película: las miniaturas y la composición rotoscópica. La acción para estas alturas de la película se traslada a la ciudad de Manhattan, que simula ser la ciudad de Metrópolis, pero lógicamente nadie iba a permitir que las escenas de acción se filmaran en este lugar. Por esa razón el equipo de Richard Meddings construyó una ciudad entera en miniatura delante de una pared que expandió esta construcción aún más con la pintura. Miniatura que entre estas calles tenía una pista hecha de una cinta corrediza en donde pegaron juguetes de autos realistas a los que arrastraba hasta el borde y regresaba hacia atrás para hacerlos aparecer de nuevo. Tanto fue el esmero que le pusieron que los faros delanteros y traseros de los autos eran funcionales y se apagaban al llegar al borde de la cinta. Esta miniatura sirvió para poder hacer muchas de las cosas extremas que vemos en la cinta, y esta miniatura también sirvió como fondo para ver a Superman volando. Por ejemplo, en esta toma de aquí, si congelamos y analizamos, veremos que hay cosas interesantes. Por ejemplo, aquí es donde aparece la composición rotoscópica. Todo el fondo es una miniatura, menos uno de los edificios, este de aquí. Si vemos bien, hay gente moviéndose dentro. Esto es porque es un edificio real tomada desde la distancia. Este edificio fue seleccionado en edición y luego puesto encima de la toma de la miniatura. Composición que sirvió como fondo para poder filmar el vuelo de Superman con la técnica de la proyección frontal mencionada al inicio. Y algo similar pasa unos momentos después en esta toma, donde primero Superman pasa por encima de este edificio y los malos pasan luego por detrás de ella. ¿Cómo lo hicieron? Pues con creatividad y 3 tomas diferentes. Primero filmaron el fondo en miniatura y después usaron la proyección frontal para hacer que los de traje negro aparezcan volando por encima. Luego de esto filmaron un edificio real, lo recortaron y lo compusieron encima de esa toma, lo que creó el efecto de los malos pasando por detrás del edificio. Pero esto no es todo. Ahora necesitaban poner a Superman encima y lo hicieron con la proyección frontal para finalmente recortar un nuevo edificio del decorado a tamaño real construido y componerlo encima de esa capa para que también tapara una parte del encuadre para hacer desaparecer al hombre de acero por detrás. Básicamente un trabajo meticuloso y muy ingenioso. Pero aquí hay otra cosa interesante. Superman aparece desde atrás del edificio y luego pasa por encima. Para poder lograr esto, tuvieron que recortar un edificio y componerlo encima de la toma de una miniatura igual. Pero Superman fue filmado en un fondo azul con un traje de color un poco diferente para poder usar el croma y hacerlo aparecer progresivamente usando la opacidad. Básicamente todas las escenas siguientes son un juego muy interesante entre miniaturas, pintura y composición de imágenes. Sin embargo, no podían lograr todo con maquetas y tampoco podían filmar en la ciudad misma, razón por la cual tuvieron que construir una réplica desde a tamaño real, en donde utilizaron 55,000 toneladas de arena, cemento y alquitrán, 76,200 metros de arena, 4.600 metros cúbicos de hormigón, 152.400 metros de andamios, 66.000 láminas de madera contrachapada y 930 metros cuadrados de vidrio por un costo total de $4 millones. Este escenario sirvió para poder grabar todas las tomas con los actores y explotar autos reales cerca de ellos, y el resto, como las explosiones más complejas en cuestión de peligro, eran logradas con las miniaturas. Como la miniatura tenía los mismos detalles que el set inmenso real, se podían intercalar tomas sin ningún problema. Y no solo intercalaron, sino utilizaron estos escenarios con mucha inteligencia. Por ejemplo, aquí, los actores sí salen por las ventanas, pero solo hacia un colchón seguro. El fondo es una fotografía de la maqueta pegada a la pared y retocada con pintura. Y en otros momentos, hasta el set real tuvo que ser expandido con pinturas hechas en la pared, lo que ahorró mucho tiempo de edición y dinero. Editar algo hoy en día es gratis, sin embargo, en ese tiempo hacer algo
algo simple como el croma costaba bastante, solo imagínatelo. Por eso a veces solo construían parte del set delante de una pared con una pintura de la ciudad como aquí y se ahorraban bastante. Por ejemplo, en esta toma los actores están parados delante de una pared pintada. Y como dijimos anteriormente, muchas de las escenas fueron grabados por Lester, pero algunos actores como Reeves no quisieron volver para poder filmar como quería el director. Por eso tuvo que ingeniársela y solucionarlo de formas creativas. Por eso en esta patada, Reeves y el otro actor nunca estuvieron juntos. Reeves y el fondo están en una toma diferente que se proyectó detrás del actor, quien hizo todo esto en un estudio. Y en esta otra toma pasa igual. Ursa no le golpea a nadie. Ella está delante de la proyección de un video filmado y editado con anterioridad. Y la torre cayendo también es una miniatura y Superman fue grabado en un fondo azul para ser aislado y agregado a esta toma después. Básicamente todo fue hecho de forma similar. Por ejemplo, para poder impactar a los actores contra cosas, los filmaban en fondos azules para aislarlos y controlarlos más fácilmente y hacerlos llegar al lugar de la explosión hecha en las miniaturas. Y el efecto terremoto se logra moviendo solo la cámara, y el malote no tiene el poder de soplar todo. Aquí usaron ventiladores súper potentes para poder generar el aire necesario que hasta movía a los actores, quienes solo tenían que sobreactuar esa intensidad. Y para hacer ver que el aire es más fuerte, los autos y las cosas de las calles estaban atados a cables que los arrastraban y arrancaban del lugar hasta algún punto donde un pirotécnico explotaría para crear más caos. Pero todo tenía su límite. Los especialistas podían salir ilesos de muchas cosas con sus habilidades, pero no podían arriesgarlos tanto. Por eso el resto era hecho en la calle en miniatura. Y otra escena que me sorprendió fue el del autobús, y no fue el hecho de que la alzaran. Es más que obvio que ya sabemos cómo lo hicieron, con grúas. Lo que me sorprendió fue el impacto de este contra Superman. En la toma realmente nos venden que el autobús aplasta al actor, pero detrás de cámaras las cosas son muy diferentes. El autobús se tuvo que mover con mucho cuidado a través del aire hasta la posición de Superman, quien hizo la mímica de pararlo, pero la toma quedó ahí. Frenaron el autobús. Para el impacto, la toma cambia rápidamente a esto. Así es, el autobús que impacta a Superman es una miniatura, pero a pesar de eso, gracias a la edición, esto se ve muy realista. Y el efecto final de la fortaleza también es algo sorprendente. Aquí los personajes aparecen y desaparecen rápidamente y hasta se crean clones que se muestran en la misma pantalla. ¿Cómo hicieron esto? Pues también con mucho ingenio. Por ejemplo, en esta toma donde aparecen muchos Supermans, si te fijas, cada uno aparece en su espacio diferente y casi siempre en una toma estática. Esto es porque todo se filmó desde un mismo lugar. Primero filmaron a los malos y a Lane, después desde la misma posición filmaron este Superman, luego en otra toma este Superman y finalmente a este Superman. Y luego ya en edición, los especialistas seleccionaron solo a los Supermans de cada una de las tomas para ponerlo encima de la primera toma de los malos. Y como todo se grabó desde el mismo lugar y sin cambios, ese corte prácticamente es imperceptible. Y para hacer desaparecer a los personajes hicieron lo mismo. Primero grabaron el set con los actores y luego cortaron y continuaron la grabación sin ellos, y ocurre la magia. Y en la toma donde Lois traspasa a Superman pasa casi lo mismo. Grabaron a cada uno por separado en el mismo escenario y luego recortaron a Lane y le bajaron la opacidad para que pasara a través del hombre. La rotoscopia de video es algo súper complejo y en este tiempo pienso que aún mucho más, pero para estos tipos no hubo límites. Se esforzaban al máximo para poder conseguir lo que querían y es por eso que su obra sigue en pie hasta el día de hoy. Y sí, lo sé, hay muchas cosas absurdas tanto en el guión como en algunos efectos. Sin embargo, a pesar de eso, sigue siendo una obra maravillosa. Antes del CGI y computadoras potentes, hizo creer al mundo que un hombre podía volar y que podía ser tan fuerte como para poder destruir una ciudad. Y como les mencioné, estos efectos hoy en día parecen simples, sin embargo, el esfuerzo que requirió es una locura. Y al final, tras su estreno el 4 de diciembre de 1980, la película, que tuvo un presupuesto de 54, terminó recaudando más de 216 millones de dólares, lo que es una completa locura. ¡No
me simpatizas nada. Y así, amigos, hemos llegado al final de nuestro video y solo espero que se encuentren bien y que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, si aún no lo hacen, comenten, denle like, cuídense, coman sano, tomen siempre buenas decisiones, que conmigo nos veremos ahora mismo. Así que... suscríbete. I'll be back.